Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el programa de ayer en el punto 2370. Un punto en el que se nos hablaba del recurso a los métodos naturales de la regulación de la natalidad, conformes con la moral cristiana, con la moral católica, a diferencia del recurso de los métodos artificiales contrarios a la dignidad del ser humano. Y habíamos dejado sin leer la cita que este punto 2370 nos ofrece de la Familiaris Consortio, en el punto 32 de aquella encíclica. Dice así: al lenguaje natural que expresa la recíproca donación total de los esposos, el anticonceptivismo impone un lenguaje objetivamente contradictorio, es decir, el de no darse al otro totalmente. Se produce no solo el rechazo positivo de la apertura a la vida, sino también una falsificación de la verdad interior del amor conyugal, llamado a entregarse en la plenitud personal. Esta diferencia antropológica y moral entre la anticoncepción y el recurso a los ritmos periódicos implica dos concepciones de la persona y de la sexualidad humana irreconciliables entre sí. Ya habíamos hablado en los programas anteriores de los motivos por los cuales la moral cristiana, la moral católica juzga como inmoral el recurso a la anticoncepción, pero aquí todavía se nos hace una explicación complementaria diferenciando el recurso a la anticoncepción del recurso a las propias leyes que Dios ha puesto en la naturaleza para que puedan contribuir a esa responsabilidad de regular de una manera responsable la natalidad. Por lo tanto, la diferencia es clara. Mientras que la anticoncepción se recurre a unos métodos que lo que hacen es anular las mismas leyes que Dios ha puesto en la naturaleza. Sin embargo, en la regulación natural de la natalidad, uno se sirve de lo que Dios mismo ha dispuesto en la naturaleza, es decir, uno está en equilibrio con su propio cuerpo, está en equilibrio con la propia voluntad por Dios inscrita en la ley natural. Hay una diferencia que creo que es clara. Leo un párrafo, si alguno quisiese también hacer un pequeño resumen de esto que hemos venido explicando en estos programas, la explicación de la moralidad, de la control de la natalidad, pues le sugiero que pueda leer en la página en ticonfio.org, en internet, en ticonfio.org, un pequeño artículo que un servidor escribió con motivo de los 40 años de la Humanae Vitae. Y en este pequeño artículo yo he querido resumir estos argumentos que en estos días hemos venido exponiendo. El título del artículo que podéis encontrar dentro de esa página es Humanae Vitae 40 años después. Pues bien, en ese artículo, iluminando un poco este aspecto que se explica en el punto 2370, se dice: una de las claves en las que la encíclica, la Humanae Vitae se refiere, ¿no?, sobre la regulación de la natalidad, está fundamentada, es la íntima conexión existente entre las dos principales finalidades de la sexualidad, la expresión del amor de los esposos y la procreación. Es moralmente ilícito que el hombre, por su propia iniciativa, rompa esta estrecha vinculación, impidiendo voluntariamente que la relación sexual quede abierta a la transmisión de la vida. El respeto a las leyes inscritas en la naturaleza es norma de moralidad para la persona humana. Por ello, la Humanae Vitae considera que los métodos contraceptivos son contrarios a la voluntad del Creador, mientras que se considera lícita la regulación natural de la natalidad, recurriendo a los periodos infecundos del ciclo femenino. Así se expresa en el punto 16 de la encíclica. Dice: la Iglesia es coherente consigo misma cuando juzga lícito, correcto, el recurso a los periodos infecundos, mientras condena siempre como ilícito el uso de medios directamente contrarios a la fecundación, aunque se haga por razones aparentemente honestas y serias. En realidad, en ambos casos existe una diferencia esencial. En el primero, los cónyuges se sirven de una disposición natural que Dios mismo ha puesto, mientras que en el segundo impiden el desarrollo de esos procesos naturales.
Por lo tanto, la postura de la Humanae Vitae es de máxima coherencia. La moral cristiana sobre la regulación de natalidad es de máxima coherencia. Si partimos, como hemos dicho claramente, ¿no? Si partimos de que en el origen de toda persona humana hay un acto creador de Dios, y si partimos de esta verdad básica, se deduce que la capacidad de engendrar un nuevo ser humano, inscrita en la sexualidad humana, es una verdadera cooperación con Dios y con su providencia amorosa, con lo cual, pues, es muy importante ver de qué maneras hacemos las cosas y no hacerlas de una manera en la que estemos de alguna manera poniendo una barrera, un obstáculo a la posible voluntad de Dios de transmitir la vida. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el ser humano para poner una barrera a la posible voluntad de Dios de transmitir el don de la vida? Hay, por lo tanto, una incompatibilidad entre la fe en el Dios creador de la vida y la pretensión de decidir e intervenir artificialmente en el origen y en el destino del ser humano. Por el contrario, el recurso a los métodos naturales de la regulación de natalidad permite que los padres actúen, como dijimos ayer, pues no como dueños y señores de la vida, sino como intérpretes inteligentes del plan divino. Esta es la diferencia que hay entre quien acepta ser criatura y quien juega a ser creador. Bueno, con todo esto, como dijimos ayer, la explicación moral tiene que ir complementada también de una explicación, pues de otro orden, ¿no? De un orden también médico, de un orden en el que también haya quienes entiendan que es muy importante la vocación de la enseñanza de los métodos naturales, de la enseñanza de cómo uno conoce su propia fertilidad, ¿no? Para que uno pueda vivir en ese respeto de las leyes naturales que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? No es suficiente pues quedarse en la exposición doctrinal moral, ¿eh? Hay que dar pasos que complementen esto. Y ahí está pues el gran servicio que están prestando los centros de orientación familiar en la enseñanza de los métodos naturales de la regulación de natalidad, de los cuales ya hablamos ayer. Por nuestra parte, tenemos que reconocer que también nosotros posiblemente pecamos de no exponer suficientemente estas verdades morales de las cuales estamos hablando estos días en este programa del Catecismo. De hecho, ese documento de la Conferencia Episcopal, una encíclica profética, la Humanae Vitae, que se publicó con motivo cuando se cumplieron el año 92, 25 años de aquella encíclica, aquel documento, a partir del punto 74 en adelante, hablaba pues de que hay que reconocer que no hablamos suficientemente, que raramente a veces se presenta la doctrina de la Humanae Vitae, ¿eh? Y bueno, también es verdad que no se va a presentar de cualquier manera, pues no sería quizás normal que en la predicación homilética o en las homilías pues se hable de temas tan concretos como los que estamos hablando en un programa como este, ¿no? Pero sin embargo a los cristianos les asiste el derecho de conocer la enseñanza íntegra de la Iglesia sobre un asunto que les toca muy de cerca, ¿eh? Y se precisa encontrar ocasiones propicias para que los creyentes reciban la debida información y formación sobre la ética matrimonial. Quizás en las homilías pues tiene que hacerse algunas referencias más genéricas y tiene que buscarse otros momentos en los que se enseñen estos conceptos de una manera más detallada, ¿eh? Se trata de que además estamos educando a veces contracorriente y tenemos que también rebatir, ¿no? Rebatir pues muchos equívocos y errores que se han extendido en otros ámbitos, a veces en los de la enseñanza, etcétera, ¿eh? Y bueno, ni que decir tiene, pues en el seno de la Iglesia, en los seminarios, en las casas de formación religiosas, los profesores de teología moral que imparten a los alumnos las enseñanzas de moral tenemos que cuidar y vigilar que tengan una adhesión inquebrantable, ¿no? Y sin ambigüedades hacia el auténtico magisterio católico en estos temas, porque claro, si evidentemente estamos sembrando en el seno de la Iglesia dudas y si en vez de afirmar, ¿no?, la verdad moral desde el interior de la Iglesia estamos sembrando el disenso, pues lógicamente difícilmente vamos a poder comunicar esa verdad moral liberadora, repito, liberadora, ¿no?, al pueblo de Dios que tiene derecho a escucharla, ¿eh? Por eso también los obispos pues tenemos una gran responsabilidad en supervisar esta formación, en intentar que se explique bien, ver los cursillos prematrimoniales, ver otros materiales de formación, convivencias, etcétera, ¿no? En definitiva,
cuidar, ¿no? Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Pasamos al punto 2371 dentro del apartado de la fecundidad del matrimonio. Y aquí cambiamos un poco de tercio, como se dice, y dice lo siguiente: por otra parte, sea claro a todos que la vida de los hombres y la tarea de transmitirla no se limita solo a este mundo y no se puede medir ni entender solo por él, sino que mira siempre al destino eterno de los hombres. Y es una cita de una constitución del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, en el punto 51, párrafo cuarto. Y yo creo que igual nos ha podido llamar la atención, que en medio de esta explicación sobre la moralidad o la inmoralidad de la regulación de la natalidad y esas distinciones que hemos ido haciendo, y ahora de repente cambia de tercio y nos habla de algo tan, bueno, que puede parecer místico, ¿no? Puede parecer un recurso místico de decir, bueno, que la tarea de transmitir la vida no se puede entender únicamente de tejas para abajo, que también hay que entenderla de tejas para arriba, que no podemos olvidar que cuando Dios nos da la gracia de participar con Él, de cooperar con Él en la transmisión de la vida, Dios nos da la gracia de tener un hijo para el cielo, para la vida eterna. Y esto no es echar un balón fuera, como algunos puedan pensar. No es echar un balón fuera, sino que es poner el balón en el punto de penalti para dispararlo. Es centrar las cosas. ¿Cuántas veces, no? Pues igual nos hemos podido plantear, seguro que hay muchos oyentes, muchas oyentes que han tenido también la experiencia de abortos naturales, por los cuales han sufrido. Ha habido muchas madres que han tenido dificultades muy grandes para la maternidad y han perdido muchos hijos, ¿no? Que no han llegado a nacer. Y es importante que entiendan que Dios les ha dado, ¿no?, el don de traer hijos para la vida eterna. Para la vida eterna, no pueden olvidar eso, ¿no? Esos hijos que tuvieron, son hijos con los cuales se van a encontrar en la vida eterna. Y están contemplando a Dios y ven su rostro. Y entonces esto nos hace relativizar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el sentido y la comprensión, bueno, pues de lo que es un hijo enfermo, el sentido y la comprensión incluso de lo que es también, pues, la comprensión de determinados males en el mundo, males que ocurren en el tercer mundo, cuando a veces vemos el sufrimiento de los niños en el tercer mundo y nos parece una injusticia incomprensible y evidentemente tiene que ser un acicate, ¿no? Un acicate de reflexión frente a nuestro planteamiento tan egocéntrico. Es una llamada a la generosidad, es una posibilidad de conversión. Yo creo que lo que ocurre también en el tercer mundo, por ejemplo, la situación de hambre en la que tantas personas padecen y perecen, es una llamada a una posible conversión en nuestras vidas, ¿no? Pero al mismo tiempo, no lo olvidéis, al mismo tiempo Jesús nos dirá: no lloréis por ellos, llorad también por vosotros. Porque igual que dijo el Señor también eso a las mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras. Estoy convencido que también el Señor nos dice este mismo mensaje a nosotros. Nos llama a la generosidad con el tercer mundo, pero al mismo tiempo nos dice, cuidado, no vaya a ser que nosotros posiblemente seamos más dignos de compasión que esos niños del tercer mundo. Porque en el fondo el sentido de la vida solamente se entiende desde el sentido de la vida eterna. El sentido de la vida eterna. Eso es básico y es fundamental en nuestra comprensión cristiana. Bueno, y al mismo tiempo también este punto aquí lo refiere el Catecismo para que entendamos que dentro de una regulación de la natalidad, en una paternidad responsable, en la cual la Iglesia nos dice que por motivos serios, por motivos graves, pues podemos limitar el número de nuestros hijos o distanciarlos, bien sea por motivos de salud, por motivos económicos, por motivos laborales, por motivos de edad, etcétera. Bueno, pero que al mismo tiempo que existen esas razones, también hay que compensarlas de alguna manera con esa generosidad propia de quien es consciente de que los hijos son un don para el cielo. Son un don para el cielo. Es decir, es así, ¿no? Que cuando Dios nos da un hijo, tenemos el gozo de decir qué alegría poder hacer a alguien eternamente feliz en el cielo.
Es decir, también los padres son motivos de que alguien más pueda ser eternamente feliz en el cielo. Si se dice eso de que de que en la mesa de San Francisco, donde comen 5, comen 6, y en esa generosidad que se dice, bueno, pues también es verdad que debemos, no tenemos, sino tenemos el deber moral de ver también con responsabilidad qué número de hijos podemos educar, ¿no? Según nuestras posibilidades. Pero es cierto también que lo que dice la mesa de San Francisco, que donde comen 5, comen 6, apliquemos también ese mismo principio, apliquémoslo a la vida eterna. Es decir, el Señor nos permite sentar a la mesa eterna a un ser humano más, que va a ser hijo de Dios por toda la eternidad. Y el Señor nos hace instrumentos de ello, no solo del don de la vida natural, sino el don, instrumentos también del don de la vida eterna. Más no se puede, no se puede elevar al hombre a una dignidad mayor, ser instrumento de Dios para la vida natural y para la vida sobrenatural. Los padres, siendo generosos en la transmisión de la vida, están sentando a la mesa del banquete del Cordero, la mesa del banquete celestial, están sentando a un nuevo hijo, a ese banquete eterno de las bodas del Cordero con la humanidad, ¿no? No se puede decir más del Catecismo de la Iglesia Católica. Concluimos en este momento el punto último del apartado La fecundidad del matrimonio. Punto el 2372, que dice así: el Estado es responsable del bienestar de los ciudadanos. Por eso es legítimo que intervenga para orientar la demografía de la población. Puede hacerlo mediante una información objetiva y respetuosa, pero no mediante una decisión autoritaria y coaccionante. No puede legítimamente suplantar la iniciativa de los esposos, primeros responsables de la procreación y educación de sus hijos. El Estado no está autorizado a favorecer medios de regulación demográfica contrarios a la moral. Como veis, pues, el apartado sobre la fecundidad del matrimonio, después de haber hablado, pues, especialmente el tema principal ha sido el de la moralidad, de la regulación y de la paternidad responsable, regulación de la natalidad, quiero decir, el último punto lo reserva para hablar de las políticas natalistas o antinatalistas. También los estados, ¿no?, tienen una responsabilidad en lo que se llaman las políticas de población. Dentro de su responsabilidad en pro del bienestar de las sociedades, es lógico, es legítimo que se preocupen, dice aquí, de orientar la demografía. Orientar la demografía puede ser entendido en muchos sentidos. La conveniencia, por ejemplo, de que haya una distribución de la población, o de incentivar que en unos lugares determinados donde hay una gran despoblación puedan ser repoblados, pero evidentemente será ilícito el que esas políticas lleguen a coartar la libertad de los ciudadanos, de nacer y de vivir donde quieran vivir, y también de impedirles tener la descendencia que objetivamente ellos subjetivamente ellos entiendan que deban de tener. Por lo tanto, sí se le reconoce al Estado la posibilidad de intervenir en la orientación demográfica, pero no hasta el punto de suplantar la decisión libre de la familia. El principio de subsidiariedad para nosotros es muy sagrado. Es la familia, la célula básica de la sociedad, y el Estado está para servir a la familia y no para suplantarla. Pues bien, de aquí se deriva uno de yo diría, de las intervenciones principales que está teniendo la Iglesia Católica en este momento en los foros internacionales, que es la denuncia de unas mentalidades y de unas políticas antinatalistas que son impuestas a veces por coacción física, pero otras veces por un chantaje, ¿no?, de una manera chantajista a determinadas clases sociales y a determinados países, sin respetar su propia dignidad, ofreciéndoles determinadas ayudas sociales a cambio de que ellos acepten, pues, una esterilización o una regulación impuesta de la población. En el fondo se está asumiendo, detrás de estas políticas antinatalistas, se está asumiendo unos presupuestos de partida que estiman que el principal problema que tiene el mundo para salir de la pobreza es que el crecimiento poblacional hay que detenerlo.
La causa de la pobreza, según este presupuesto, es que la población crece mucho. ¿Cómo acabar con la pobreza? Pues intentando que no nazcan pobres. Si no nacen pobres, así acabaremos con la pobreza. Como podéis imaginar, ¿no? Pues desde nuestra perspectiva cristiana y desde un humanismo, pues nos rebelamos contra tal planteamiento, ¿no? Que la lucha contra la pobreza sea la excusa para impedir el nacimiento y el desarrollo de los pueblos pobres. Por lo tanto, tenemos que desmontar, ¿no? ese punto de partida equívoco, un punto de partida que está un poco ligado a esa teoría de Malthus, la teoría malthusiana, que venía a decir que la supervivencia de la humanidad dependía de que se detuviese el crecimiento de la población. Y esto llegó a plantear, ¿no? Desde esa teoría que metió mucho miedo y fue totalmente alarmista, diciendo que la población del mundo crecía de una manera totalmente desmedida y que los recursos son muy limitados y por lo tanto, como los recursos son limitados, hay que limitar el crecimiento de la población, etcétera, etcétera. Pues esas teorías falsas, que intentaremos ahora demostrar que son falsas, pues bueno, tienen lugar a violaciones masivas de los derechos humanos. Allá por el año 1952, en junio de 1952, tuvo lugar pues una reunión en presencia de la fundación de John Rockefeller y de la fundación Rockefeller y la fundación Ford, pues pusieron en manos del Fondo de la ONU para la Población pues muchos recursos para llevar a cabo determinadas políticas antinatalistas, presionando a los gobiernos para que aceptaran los programas de control de la natalidad, pero si querían recibir determinadas ayudas del Banco Mundial tenían que aceptar esas políticas antinatalistas. Y esto llevó a unos años terribles, a unos años negros. Las mayores campañas tuvieron lugar pues allá entre los años 75 y 77, especialmente en India, en China, en Pakistán, en Bangladesh. Recurrieron estas campañas a la coacción, incluso incentivando con premios a los pobres que se dejaban esterilizar y castigando a los que no la aceptaban, denegándoles, por ejemplo, la ayuda alimentaria en zonas afectadas por inundaciones, a aquellos que no permitían llevar a cabo la esterilización. Hay que decir que incluso pues, bajo un decreto de Indira Gandhi se llevaron a realizar 8 millones de esterilizaciones de personas en marzo de 1977. Bueno, pues la Iglesia quiere llevar a cabo también esta denuncia de cómo se ha luchado contra los pobres con la excusa de luchar contra la pobreza. Incluso también tenemos noticias de los abortos forzosos, que especialmente en China se han realizado con la política del hijo único, castigando a aquellos que tenían más de un hijo e incluso llevándoles a provocar el aborto. Bien, esto ha formado parte de una teoría totalmente falsa, diciendo que parte de que los países pobres son los que están demasiado poblados y que por lo tanto, bueno, ¿qué hay que decir a este respecto? Hay que decir que pues que las cosas se demuestran corriendo a la realidad, ¿no? Hay que decir que los países supuestamente más pobres en realidad son los que tienen menos habitantes por kilómetro cuadrado. Vamos a ver. De hecho, China, pues es también dentro de India, junto con Indonesia, figuran entre los habitantes de Asia que tienen menos habitantes por kilómetro cuadrado. Los países que, por ejemplo, en Asia ocupan la densidad de población más alta son los más ricos, como Hong Kong, como Singapur, como Taiwán, como Corea del Sur, como Japón. Los países más poblados son los países más ricos. O sea que no es verdad eso de que la pobreza esté motivada por una superpoblación. Eso es falso. De hecho, Holanda es uno de los lugares más poblados del mundo. Holanda, con más densidad. Y al Banco Mundial y a la Fundación Rockefeller, etcétera, no se les ocurre pues intentar impedir que nazcan los holandeses. O sea que tenemos que desenmascarar, ¿no? Los países más ricos
son también en muchos casos los más poblados, ¿no? Por lo tanto, hay que decir que hemos exportado, Europa no únicamente ha exportado a Oriente y al tercer mundo pues algunos males morales como el marxismo, que lo ha exportado y hizo sufrir tanto y en tantas naciones, ¿no? Sino que también hemos exportado teorías falsas como esa teoría de Malthus, de la necesidad de controlar la población. Esas políticas de control de la población han sido una exportación verdaderamente penosa que hemos hecho a los países del tercer mundo. Y bueno será decir que el Fondo de Población de la ONU tiene también una culpa muy grande pues por haber asumido estos postulados y por haber creado un alarmismo que justificaba un control de la población pues inmoral. Y por ejemplo, pues hay que decir que el segundo milenio terminó pues con 6.000 millones de habitantes en la Tierra, ¿no? Siendo así que se habían hecho unas estimaciones muchísimo más altas y diciendo que si no se controlaba la población para el año 2000, pues el tercer milenio, y no ha sido así, y no ha sido así. Y se vinculó el aumento de la población a todos los males de la humanidad, al SIDA, a la pobreza, al hambre, a la contaminación del medio ambiente. Y muchas veces las soluciones que estos organismos ofrecían eran pues esterilización, anticoncepción y aborto. Y sabemos sin embargo pues que los cálculos han fallado. Los informes del Fondo de Población de la ONU se esforzaron por destacar que se había duplicado en muy poco tiempo la población, se había duplicado la población desde el año 1960 hasta el año 2000. Pero claro, decir solo ese dato es falsear la realidad, porque el hecho es que también la esperanza de vida pues había crecido de 46 años a 70 casi. Y eso también hace que también la población haya crecido mucho. Y ese dato es tan determinante como el índice de natalidad, ¿no? Y sin embargo eso se ha ocultado. También los avances tecnológicos han permitido pues aumentar la productividad en las extracciones mineras, en las explotaciones agrícolas, en suministrar los metales para materiales más baratos. Entonces hay que decir que, por ejemplo, pues no es verdad eso de que los recursos estaban a punto de agotarse. Todos vosotros os acordáis cómo nos decían el petróleo se agota, el petróleo se agota. Bueno, vamos a ver, ¿no? No parece que se agote tan fácil. Nadie todavía ha predecido el fin del petróleo, aunque evidentemente lo tendrá, ¿no? Por ejemplo, en 1980, el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, encargó un informe oficial conocido como el informe Global 2000, en el que se auguraba que la población mundial crecía tan rápidamente que los alimentos, o sea, mucho más rápidamente que los alimentos, ¿no? De forma que se auguraba que los precios iban a subir hasta un 115% al llegar el año 2000. ¿Y qué ha ocurrido? Que, sin embargo, los precios de los alimentos han bajado un 50% en términos reales. Un 50%. Y la lección que se extrae de todo esto es que los recursos no se agotan tan fácilmente como estaban afirmando, ¿no? Y que además, en realidad, los que crean los recursos son las personas que nacen, que viven, que trabajan. Los recursos también se crean. Y por eso la ONU se ha visto obligada continuamente a ir rectificando a la baja sus previsiones sobre el aumento de la población. Y bueno, pues como digo, que nos anunciaron que el fin del segundo milenio iba a concluir primero con 9.500 millones, luego con 8.000, luego con 7.000, finalmente ha sido con 6.000, con 6.000 millones. Y hay que decir que la tasa de nacimiento ha ido decreciendo paulatinamente. Pero mientras que en Occidente la tasa de natalidad ha ido decreciendo por motivos morales, también por un egoísmo como planteamiento de vida, en los países en desarrollo no ha sido así, ¿no? Sino que ha habido otros factores naturales y sociales que han motivado que descendiese la tasa de natalidad. No únicamente las campañas contraceptivas que se han hecho y las esterilizaciones forzosas, no, sino otros motivos naturales. Por ejemplo, el descenso de la mortalidad infantil, el hecho de que la mortalidad infantil haya... Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Bien, disponemos de poco tiempo y vamos a intentar ser lo más breves posible. Damos paso a la primera llamada. Buenos días.
Muy buenos días, monseñor. Sí, buenos días, adelante, le escuchamos. Solamente hacer unas puntualizaciones que creo que van a ser básicas. Enhorabuena precisamente por toda la información que nos está dando. Es fabuloso que así se hable, porque la obra de la creación y que la familia esté incorporada a esa obra grandiosa de Dios es maravillosa. Y de hablarle sobre el método Billing, y no es solamente regular la natalidad, es que hay personas, matrimonios, que eran como estériles y aprovechando el estudio fisiológico diario de la mujer, va sabiendo el momento oportuno de la fecundidad. Y personas que pasaban como estériles, con este método Billing han conseguido tener familia. Es maravilloso. Es maravilloso. De modo que todos los centros de orientación familiar, los cursillos de formación para los nuevos matrimonios, debían de figurar con monitores que den esta enseñanza. El método Billing, que además ha unido a asiento térmico, es que soy matrona y soy una enamorada de este método, porque ha quitado tantos problemas a tantos matrimonios que verdaderamente es una gracia del Señor contar con ello, ¿eh? De acuerdo, pues evidentemente el oyente puntualiza una cosa y es que cuando hablamos de regulación no estamos hablando de limitación, sino también estamos hablando del autoconocimiento, porque los métodos naturales de la regulación de natalidad son unos métodos de autoobservación, de conocimiento propio, para que el ser humano en esa utilización de la inteligencia y de la razón y en ese discernimiento que Dios le pide que realice para una paternidad responsable, pueda no únicamente distanciar el número de hijos, sino también buscarlos cuando tiene dificultades también para poder buscar un embarazo, ¿eh? Y hay muchas personas que se han acercado a los métodos naturales a través de, precisamente buscando ese embarazo que les costaba tenerlo de una manera, digamos, espontánea. Y gracias a que han confiado los métodos naturales al ver su eficacia para procurar el embarazo, han confiado también en ellos, pues como métodos para poder distanciar los hijos cuando hay graves razones para tener que hacerlo. Damos paso a una segunda llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Bueno, en primer lugar, gracias por el programa y por su tiempo. Mire, yo soy instructor de método sintotérmico. Y me siento un privilegiado porque mis padres empezaron ya hace más de 20 años a intentar difundir estos métodos, su enseñanza. Y entonces, actualmente, casi que, tenemos una asociación y que casi nos limitamos a dar charlas en los cursillos prematrimoniales, porque la verdad es que te encuentras con la ignorancia y los prejuicios del personal que tiene la vida resuelta y no quiere entrar en estos temas. Pero yo quería consultarle algo de lo que ha dicho. Un poco el argumento de que hay cosas más importantes, ¿no? Que alguien que se ha alejado, pues no se puede abordar este tema así de primeras, porque precisamente uno de los argumentos que se dan dentro de la Iglesia también es que, que esto es algo secundario y que hay cosas más importantes, ¿no? Yo tengo la experiencia, nosotros tenemos la experiencia de que precisamente hay gente que está un poco alejada de la Iglesia y que si consigues convencerles de que esto pues es algo bueno para la persona, ¿no? Y se implican en el aprendizaje de los métodos, a veces cambia un poco su visión porque se da cuenta de que en realidad pues la doctrina católica tiene razón, ¿no? Y de que de verdad merece la pena porque funciona, ¿no? Y te das cuenta de que la persona no está mal hecha, sino que pues estamos muy bien pensados por Dios, ¿no? Entonces, un poco por concretar, Bien, ¿usted cree que debería incluirse en los prematrimoniales siempre alguna indicación acerca de estos métodos, por lo menos presentarlos y ofrecerlos para que los novios que van a casarse puedan aprenderlos? De acuerdo, muchas gracias por su llamada. Mire, yo evidentemente pienso que los prematrimoniales siempre deberían